El Museo Nacional de Arquitectura muestra un recorrido a través de proyectos realizados en México que invitan a conocer aquello que hace posible el equilibrio entre el desarrollo urbano, la naturaleza y la sustentabilidad. Una entrevista de mi compañera Alejandra Gallardo. Está con nosotros el arquitecto, paisajista y urbanista Mario Shetman Gardullo. Él es director de Grupo Diseño Urbano y nos viene a hablar sobre la muestra Reconciliar Ciudad y Naturaleza que se exhibe en el Museo Nacional de Arquitectura del Palacio de Bellas Artes. Bienvenido, arquitecto. Muy buenos días, Muy buenos días. Pues platíquenos, reconciliar la ciudad y la naturaleza. ¿En qué consiste esta muestra? Bueno, esta muestra básicamente trata de demostrar que se puede conciliar la ciudad y la naturaleza. Las ciudades se prácticamente explotaron en el siglo XX y arrasaron con ríos, con bosques, con praderas, con zonas de lagunas, etcétera, etcétera. Entonces, hay un movimiento muy fuerte a partir de finales del siglo XX, principios del XXI, en que podemos realmente diseñar con la naturaleza y no contra la naturaleza, ¿no? Entonces, Perdón, así es, y precisamente, bueno, ustedes, el Grupo de Diseño Urbano, han participado con proyectos a nivel nacional, internacional y particularmente aquí en la Ciudad de México. Claro que sí, en la muestra se presentan 14 proyectos que hemos hecho a lo largo de varios años, ¿verdad? Entre otros la restauración, la rehabilitación del Bosque Chapultepec en su primera y segunda sección. Está también el Parque de la Mexicana, que se acaba de inaugurado ahora en noviembre. Está también el Parque Ecológico Xochimilco, que también hemos hecho aquí en México. Están también otros proyectos de escala urbana, ¿verdad? Como el Parque Bicentenario en la antigua refinería de Azcapotzalco. Son proyectos que han transformado la ciudad de zonas que eran, pues, lo que se llama pasivos ambientales, ¿no? ¿Qué quiere decir un pasivo ambiental? Un lugar contaminado. Entonces, son lugares, por ejemplo, como la Mexicana, que era una antigua mina de grava y de arena y que se reconvierte en un lugar para la comunidad, en un lugar ambiental, en un lugar donde hemos plantado 2.500 árboles y hemos restituido con actividades para toda la comunidad, para chicos, grandes, familias, skaters, etcétera, etcétera, ¿no? Se presentan también otros proyectos que ha tenido que ver con el patrimonio natural, lo que yo llamo patrimonio natural y patrimonio monumental. Hemos sido muy buenos en México para el desarrollo y la conservación del patrimonio monumental, que es las pirámides, las iglesias, etcétera. Nuestra historia. Pero más importante aún es la biodiversidad de México, ¿verdad? México es el quinto país en biodiversidad del mundo. En México se concentra entre el 12 y el 15% de toda la biodiversidad del planeta y hemos sido pues bastante omisos en la conservación de este patrimonio. Arquitecto, y díganos, para los que hemos tenido la oportunidad de vivir parte de sus proyectos, como lo decía el Parque Bicentenario en la zona de la refinería, el Parque La Mexicana en Santa Fe, tenemos esta experiencia previa, ¿cómo lo viviremos ahora a través de la muestra? Bueno, en la muestra presenta a través de grandes formatos de fotografías, maquetas, tenemos maquetas enormes, ¿verdad?, de escala urbana, son 14 maquetas, croquis, diagramas, fotografías de cómo estaba antes y ahora cómo está, ¿verdad?, el antes y el después, y a través de videos también, hay muchos videos. Y bueno, otra cosa, a través de la museografía tenemos una sorpresa, ¿no? A ver, incluimos en la muestra, prácticamente convertimos el tercer piso en un jardín, el tercer piso de Bellas Artes. ¿Ustedes están dentro del Palacio de Bellas Artes? Estamos en el Palacio de Bellas Artes, en el Museo Nacional de Arquitectura, tercer piso, y en este lugar, originalmente, Adamo Boari, que era fue el diseñador de Bellas Artes, había concebido un jardín botánico. Prácticamente nosotros hemos subido 1.500 plantas al tercer piso. Y bueno, recorres la muestra a través de un jardín, te puedes sentar en el mobiliario urbano que hemos diseñado, en las bancas, se pueden acostar en los asientos, pueden gozar la muestra.
que es parte de lo que se vive actualmente en la Ciudad de México. Ahora los ciudadanos disfrutamos de pues, poder salir a las calles, disfrutar nuestros monumentos, sitios históricos como lo es el Palacio de Bellas Artes, y qué mejor que hacerlo pues con un toque de la naturaleza acompañado. Exactamente. La muestra va a estar hasta el 1 de julio. Está abierta de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Los domingos es gratis. Okay. El acceso es gratis para alumnos con credencial, para ¿Adultos estudiantes. mayores? Adultos mayores también. Es una muestra que está orientada tanto al especialista como al público en general, para que todo el mundo la entienda, todo el mundo entienda la trascendencia de estos espacios y que es viable transformar la ciudad y humanizarla, ¿no? Pues ahí está la invitación, Museo Nacional de Arquitectura en el Palacio de Bellas Artes, en el tercer piso, de martes a domingo hasta el próximo 1 de julio. Redes sociales, ¿dónde los pueden contactar para que conozcan de esta muestra, pero también la importancia de sus proyectos? Dos cosas muy importantes. La página es www.gdu.com.mx y acompaña en la muestra un libro que acaba de publicar la UNAM, la Facultad de Arquitectura de la UNAM, sobre toda la muestra y muchos otros proyectos. Lo podremos adquirir claro, el día de la muestra. Está en la Librería de Bellas Artes y en todas las librerías de la UNAM. Pues le agradecemos mucho la invitación, una manera diferente de disfrutar, conocer y vivir más de nuestra Ciudad de México. Arquitecto, paisajista y urbanista Mario Shed Mangardullo, muchísimas gracias por acompañarnos. Mucho gusto. El gusto es nuestro. Que tenga excelente día.